Presión arterial. Vamos a iniciar definiendo qué es presión arterial. La definición de la presión arterial o presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos, y esta constituye uno de los principales signos vitales. La fórmula de la presión arterial es la siguiente: gasto cardíaco multiplicado por resistencia es igual a presión arterial. Existen 4 tipos de presión: la sistólica, la diastólica, la media y la de pulso. Cuando los números de la presión arterial sistólica van de 100 a 120 milímetros de mercurio, significa que se encuentra en una presión normal. En la diastólica se considera normal cuando estos van de 60 a 80 milímetros de mercurio. En el caso de la presión sistólica, este nivel depende de la contracción ventricular, que significa que si el corazón late de manera normal, esta se mantendrá en un nivel normal. No tendrá por lo tanto ningún problema. Y también depende de si el ventrículo se encuentra lleno, ya que esto permite que pueda salir una buena presión sistólica. En el caso de la presión diastólica, este nivel depende del cierre a las válvulas aortopulmonares, de la retracción elástica que tiene la aorta o las arterias y de la resistencia vascular periférica. Luego tenemos la presión arterial media y la presión de pulso. La presión arterial media se define como el promedio de presión sanguínea que hay en las arterias, y esta se calcula utilizando la siguiente fórmula, la cual es presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica dividido entre 3, y una vez obtenido el resultado añadimos la presión arterial diastólica. Procedemos con la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, y su nivel normal se encuentra entre los 40 milímetros de mercurio. Su fórmula de cálculo es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Procedemos con la explicación del gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que es expulsado por el corazón a nuestro organismo cada minuto. Y este también posee su propia fórmula de cálculo, la cual es la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Definimos la frecuencia cardíaca, la cual significa el número total de contracciones en el corazón, y esta va a variar dependiendo de la edad de la persona. Procedemos a la explicación del volumen sistólico. El volumen sistólico se define como el volumen de sangre que es bombeado por cada latido de cada ventrículo en el corazón, en cada sístole cardíaca. Se calcula restando el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Está dado por la precarga, la contracción cardíaca y la poscarga. Y su nivel de volumen normal oscila entre los 70 a 90 mililitros por latido. Luego tenemos el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que será eyectada por el corazón en la aorta cada minuto. La fórmula presente es su cálculo. Este flujo sanguíneo se determina mediante el gradiente de presión y la resistencia vascular. Y también se encuentra controlado por la necesidad tisular. Tenemos 2 tipos de flujo sanguíneo: el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar
se define como el flujo de la sangre que se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo. Se calcula utilizando la fórmula de la ley de Ohm, la cual es la presente. Y después tenemos el flujo turbulento, que se define como el flujo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior. Se calcula mediante esta fórmula. Finalmente tenemos como añadidura más información a la presión arterial. Su definición ya previamente dada, y podemos resaltar que también tiene resistencia al flujo sanguíneo, la cual para su cálculo utiliza la ley de Poiseuille.